Buenos días, estimados. Vamos a continuar con la actividad que estuvimos viendo anteriormente, referente a la existencia de los regímenes políticos denominados totalitarios y dictaduras, entre ellos más conocidos el fascismo. Ayer estuvimos viendo un poco del fascismo italiano, ahora vamos a ver un poco respecto al régimen nacional socialista, más conocido por de forma corta, nazi, el régimen nazi de la Alemania de Hitler. ¿Sí? Tenemos acá los personajes, entre ellos Hitler II, en primer plano, empezando desde la mano izquierda. ¿Sí? Después de la Gran Guerra, Alemania quedó más afectada que la misma Italia. El desempleo y la pobreza cubrían al país y nuevamente las protestas y la influencia socialista comenzaron a hacerse notables. Para enfrentar esta crisis, en noviembre de 1920 se funda el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi, siendo Adolf Hitler excombatiente de la Gran Guerra y pintor frustrado, uno de sus líderes. Aquí vemos una parte importante, ¿no? Tener en cuenta que el líder que llevó a Alemania a la plenitud económica, porque eso sucedió, pero también a la Segunda Guerra Mundial, fue la parte perjudicial y tristemente célebre, fue en realidad un cabo, tenía el rango de cabo en el ejército. Y a la vez tenía bastantes aspiraciones en la pintura, sin embargo, no fue aceptado. El partido promovía una combinación de la ideología nacionalista de derecha y socialista de izquierda, basada en el orgullo alemán y el rechazo a los extranjeros, nacionalismo de derecha, y la protección de los obreros, socialismo. Pero más allá de esta combinación, los nazis rechazaban a los socialistas comunistas. En 1923, Hitler y su partido intentaron un golpe de Estado para quedarse con el poder, pero fracasaron, y en 1924 fue apresado por 5 años. En prisión, Hitler escribió el libro más importante del nacionalsocialismo, Mein Kampf, Mi lucha en alemán, en el que expone sus deseos de crear una Alemania fuerte y rica nuevamente, para lo cual era necesario eliminar las poblaciones que no fueran propias del territorio y anexar el territorio, el imperio a los países limítrofes. Una vez fuera de prisión, Hitler y su partido ganaron mucha popularidad en amplias poblaciones alemanas, y por ello buscaron hacerse del poder mediante votaciones. En julio de 1932 triunfaron Hitler, que era llamado el Führer, líder en alemán. Se convirtió en canciller de Alemania, el cargo político más importante del país. Con ese poder inició acciones de persecución e intolerancia inspiradas en Mussolini y el fascismo, pero con mucha más violencia. Este proyecto se identifica como una de las principales causas que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. De igual manera vamos a ir completando las actividades de aquí. ¿Sí? Una con líneas según corresponda para describir la crisis económica. La Bolsa de Valores de Nueva York. Debido al gran crecimiento económico de Estados Unidos, se convirtió en el centro económico del mundo. Con su quiebra afectó la economía de todo el planeta. ¿Sí? Como podemos observar, aquí ya tenemos una respuesta. La bolsa de valores fue la más importante en el mundo y como quebró, entonces afectó a todo el mundo. Europa. La revolución industrial le permitió un gran desarrollo y tras la Primera Guerra Mundial se convirtió en el principal prestamista del mundo. O, debido al crecimiento económico de Estados Unidos, se convirtió en el centro económico del mundo. Con su quiebra afectó a la economía del todo el planeta. Entonces, vamos a realizar eso, porque acá está lo que es la bolsa de valores, ¿de acuerdo? Listo. Europa. La Primera Guerra Mundial había destruido su economía y tuvo que pedir préstamos para sostenerse. Y por último, Estados Unidos se convirtió en un país industrial y
el principal prestamista del mundo, o sea, el que prestaba dinero en este caso, ¿sí? Así es como quedaría esta actividad. Dice, completa la secuencia para llegar. Situación del país. El país había estado en guerra, ¿sí? Entonces salió con otras personas, pero no sacó nada bueno porque no cumplieron con las promesas. La situación, entonces, como estaban en guerra, la situación social era mala porque había bastante hambre, bastante escasez de productos. Y entonces de eso se aprovechan los políticos, empiezan a ganar popularidad, hacen que la situación social se vuelva hacia ellos, que haya muchas personas que voten por ellos. ¿Sí? En este caso, reacción del rey obviamente entregó el poder a Mussolini, a Benito Mussolini. Y aquí, ¿en qué consistía la ideología del nacionalsocialismo? Básicamente la ideología del nacionalsocialismo consistía en una revolución nacionalista extrema, ¿sí? Y a la vez socialista porque pretendía proteger al pueblo, a los trabajadores, ¿de acuerdo? Y estaba inspirada en el libro Lucha, de, cuyo autor fue Adolf Hitler, ¿de acuerdo? Una vez realizadas esas actividades, vamos al siguiente tema. Uno de los tristemente célebres temas más importantes del sistema, el tema de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, bueno, en realidad toda guerra ha sido sangrienta, bastante, ha habido bastante muerte y destrucción. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial desarrolló mucho más el armamento y entre ellos el arma que actualmente puede acabar con toda la civilización, que es el armamento nuclear. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí una fotografía de Hitler y Mussolini, los dos líderes nazis. ¿Sí? Dictaduras en Europa. Antes de empezar y tomar el tema de la Segunda Guerra Mundial, hay que entender el tema de las dictaduras. O sea, de los gobiernos que prevalecían, solo ellos querían permanecer en el poder y era solo de un partido político que no admitía oposición, o sea, que no permitía enemigos políticos. Eso quiere decir, ¿sí? En la década de los 30 del siglo XX, las dictaduras controlaban importantes países de Europa. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en la Unión Soviética. Gobernaban sus territorios de su voluntad y encarcelaban o mataban a cualquiera que se les oponía. En ese caso nadie podía oponer resistencia porque en caso contrario era juzgado sumariamente y varias veces era ejecutado. ¿Sí? Sin embargo, los dictadores también contaban con el apoyo de amplios sectores de sus países, en parte porque usaban medios de comunicación para emitir constantemente propaganda. Algo importante, ¿no? La importancia de los medios de comunicación, como podemos observar, sirven para desplegar propaganda política y la gente obviamente confía en ello y sigue. Sí, Mussolini se esforzó por impulsar la producción del campo y no tener que importar alimentos. Hitler se había convertido en líder máximo de Alemania, redujo el desempleo por medio de la construcción de grandes obras, haciendo industrias que trabajaran instantemente y obviamente implementando la carrera armamentística, ¿sí? En cambio, Stalin comenzó un proceso de industrialización que permitió al país de dejar la economía que tenía agrícola para una economía industrial, tanto así que en la actualidad Rusia es una potencia mundial. En 1936, el general Francisco Franco tenía ideas similares al fascismo. Le había declarado la guerra al gobierno de su país y tenía ideas socialistas. Pidió ayuda a la Unión Soviética para defenderse. Franco, en cambio, recibió ayuda de Hitler y Mussolini y es el inicio de la Guerra Civil Española. En 1939, Franco ganó la guerra e instauró dictadura que destruyó la obra del gobierno anterior y persiguió a sus funcionarios, también a socialistas y comunistas, mientras que se mantenía respetuoso de las dictaduras de Alemania e Italia. Gran Bretaña y Francia, que se oponían a los autoritarismos, dejaron que Franco se apoderara de España para evitar un conflicto similar a la Gran Guerra. Y eso hizo que los gobiernos fascistas ganaran confianza y continuaran sus planes de dominio continental. Como Franco en este caso pudo ganar la guerra en España, entonces los otros regímenes fascistas, Alemania e Italia, pretendían hacer lo mismo, pero ya no solo se centraban en su país como lo hizo Franco en España, sino empezaron a invadir y anexar varios países con la finalidad de obtener varios recursos. ¿Sí?
Aquí tenemos un mapa en el que marca todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, como podemos observar. Como podemos observar, Alemania empezó a desplegar bastante poder militar a lo largo de todo el continente europeo, como podemos observar, sí. Aquí tenemos en lo que es los orígenes de la guerra. A breve resumen, mencionaremos que el origen de la guerra está dado, el origen de la guerra está dado en la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi. Eso desencadenó en una seguidilla de guerras que llevó a la destrucción a gran parte de Europa, pero que eso vamos a verla en la siguiente clase. Como actividades, por favor, vamos a realizar el taller de la página 49 y completar estas preguntas del texto, ¿de acuerdo? Y también vamos a realizar un pequeño mapa conceptual de del tema número uno. Un mapa conceptual, sí, lo que sería la Gran Depresión y el fascismo. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el título principal y los subtítulos y después vamos haciendo un resumen de cada uno de esos subtítulos. Surgimiento de los fascismos, Mussolini, Hitler en Alemania, etcétera. ¿Sí? Así es como se realiza un mapa conceptual. Todo esto lo vamos a realizar en el cuadernito y si de repente tienen alguna duda, inquietud, pueden enviarnos en comunicados de la plataforma o está habilitado el chat. Cualquier inquietud, ya saben, no duden en mencionarnos. Y es todo por el día de hoy. Nos vemos y que tengan un excelente día. Hasta luego.